Saludos, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos un jueves más a Debate en el 31. El levantamiento del veto de la Unión Europea para que el antiguo Estado pueda construir buques civiles es una de las principales demandas de los partidos políticos para que Galicia pueda hacer frente a esta crisis y desarrolle una industria infrautilizada. Para hablar de este tema, esta noche nos acompaña Xavier Carro, diputado del Partido Socialista. Buenas noches. Hola, vosotros. Nos acompaña también Juan Juncal, senador del Partido Popular. Buenas noches. Buenas noches. Y nos acompaña también Jesús Varela, representante de Rumbo 21. Buenas noches. Hola. Vamos a remontarnos un poco en el tiempo y es que en 2004 Bruselas abrió un proceso contra España por conceder ayudas ilegales a los astilleros públicos. En este expediente la Comisión Europea emplazaba a España a devolver las ayudas. El Ejecutivo pactó en 2005 con la Unión Europea la reducción de la capacidad de la construcción civil y la exclusión expresa de esta actividad de dos factorías, la de Perlío y la de San Fernando. El Gobierno asegura ahora que si la antigua Estano, entonces Cizar, retorna a la construcción naval civil, habría que devolver estas ayudas. Hay grupos como el BNG que dicen que esto no es cierto. La semana pasada, en el Senado, precisamente ante una pregunta de Juan Juncal, aquí presente, el ministro de Industria decía que no sabe si compensa o no pues, negociar este levantamiento del veto. Esto, para algunos sectores, podría ser un parón en toda regla y a mí me gustaría saber qué es lo que piensan mis invitados de estas declaraciones del ministro de Industria, Xavier Carro. Bueno, o ministro que manifesta pois a mesma posición que ven manifestando a Unión Europea desde a firma do acordo de 2005, non? O Estado español está planteando ante a Unión Europea o levantamento do veto, pero, bueno, o levantamento do veto por si mesmo non resolve nada, non? Simplemente, pois, abre un escenario distinto no cual, pois, habería que poñer en marcha iniciativas e, bueno, pues, sería sobre as que habría que falar e meditar nun momento como este de crisis internacional, donde os tráficos mercantes mundiales están baixando e donde a maioría dos hosteleiros, desde logo os españois, pois están vendo rechazados pedidos e con expedientes de regulación de empleo de traballadores, non? Xa está. Bueno, Juan Juncal. Sí, bueno, yo también hacer unas pequeñas matizaciones. Vamos a ver. Primero, ayudas. A ver, no era una ayuda directa fuera de contexto, sino que era, bueno, en un momento determinado, el gobierno español, el gobierno del Partido Popular, se encuentra con que el sector naval, gran parte, prácticamente la totalidad de las empresas estaban en una situación de quiebra técnica, con lo cual tiene que hacer, o hace, como podía hacer dos cosas. Lo que hizo el Partido Socialista en el 2004, es decir, reagrupar unos astilleros, dejarlos en la construcción naval militar y privatizar y vender el resto, o cerrarlos, el resto de los astilleros, o venderlos, que fue lo que se hizo, o intentó, por considerar que es un sector estratégico para la economía, hacer una fusión de los astilleros civiles y militares, lo mismo que tienen y que han hecho y que han supervivido y que están funcionando, como es el caso de Fincantieri en Italia, la DCNS francesa, los ingleses o los alemanes, que han fusionado sus astilleros de construcción naval, militares y civiles, y que los militares, por quedar exentos fuera del alcance de las limitaciones de las directivas europeas, concretamente la 233 del Tratado de Roma, quiero recordar, que se traspuso prácticamente en el tratado siguiente de Luxemburgo, con lo cual, digamos, permitía que una flexibilidad a la hora de la contabilidad y a la hora de imputar los distintos costes entre el civil y el militar. Esa fue la apuesta del Partido Popular. En el 2004 llega el Partido Socialista. Europa le dice, bueno, pues que va a haber un expediente. Por eso lo que decía es ayudas, que en realidad lo único que eran ampliaciones de capital, fusiones entre empresas públicas y la SEPI, o organismo también del Estado. Eso la Unión Europea lo consideraba que era infringir las normas de mercado establecidas en la Unión Europea. Y el gobierno español no defiende esa postura, sino que dice, bueno, arriba bandera, yo me quedo con un grupo dedicado a la construcción naval, militar, con una limitación
del 20%. Es decir, no, cuando estamos hablando de que levantar el veto, no es levantar el veto a la construcción naval. Navantia puede construir, a la civil me estoy refiriendo, Navantia puede construir petroleros, bulcarres, gaseros, lo que le dé la gana, pero siempre y cuando no supere el importe de esa facturación en la construcción naval civil, no supere el 20% del total de la facturación del grupo Navantia. Claro, ese 20%, entre reparaciones y algún que otro barquito pequeño que se haga, aquí Cartagena, Ferrol o Cádiz, pues ese 20% queda asumido. Con lo cual, bueno, a partir de ahí hubo propuestas, dada, en fin, más que injusticia, aparte de injusticia, lo que creo que es un despilfarro social, es decir, tener un astillero como el de Fene, porque eso después podemos entrar, porque Fene y San Fernando, por intereses políticos del Partido Socialista, se salva y se integra en la construcción naval militar, porque hay un pacto con los sindicatos para que Fene se integre en Ferrol y San Fernando se integre, San Fernando no, Puerto Real se integren en el astillero militar, cuando eran astilleros que se dedicaban exclusivamente al civil. Pero eso fue un pacto con los sindicatos del gobierno, porque el gobierno no quería o no quiere complicarse la vida, como viene siendo habitual, y así nos va. Y entonces tenemos la situación que tenemos. Se le pide al Partido Socialista que reconsidere su postura y el ministro no, pues, como dijo un amigo Javier Carro, dijo claramente que se vería, no, dijo claramente que no, porque simplemente plantearlo, Europa iba a plantear, decir, oiga, pero es que hemos firmado en el 2004 un acuerdo donde se limita al 20%, que usted puede construir, pero siempre y cuando dentro de ese 20% y tal. Claro, lo grave de esto, ¿cuál es? Pues que, vuelvo a insistir, astilleros como Fincantieri en Italia, los franceses, los alemanes o los ingleses pueden construir, civiles y militares, no hay más que ir a la página web de Fincantieri y vemos cómo construyen, pues tienen ahí un nicho de mercado importante que es el de los cruceros, cómo están construyendo, cómo han construido estos años cruceros, de una forma muy importante y buques civiles, con lo cual, bueno, ¿cuál es el coste de uno y cuál es el coste del otro? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Navantia es la única empresa europea que, en virtud del pacto que se ha firmado en el 2004 con esa limitación del 20%, se le controla exhaustivamente sus cuentas frente a los restos de los astilleros europeos que no tienen absolutamente ninguna limitación y pueden desviar costes, si lo hacen o no lo hacen, yo tampoco eso lo puedo decir en este momento, pero en teoría pueden hacerlo sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de limitación. Y yo lo que me pregunto es por qué los astilleros españoles no pueden estar en la misma situación de competencia que el resto de los astilleros europeos. Porque es verdad que ahora mismo ya estamos en la caída del ciclo, pero ha habido unos años ahí que, lógicamente, bueno, pues ha habido gente que ha podido construir buques civiles, empresas estatales de buques civiles, y, en cambio, España, Navantia, no ha sido capaz de hacerlo. Y después, pues bueno, otro de los temas que ya que podemos hablar y que me